Mi nombre es Mercedes Andrade. Tengo 71 años y mientras les cuento esta historia, estoy sentada en un banco de la Plaza Grande de Quito, con todas mis posesiones guardadas en 2 bolsas plásticas a mis pies. Hace 6 meses vivía en una casa cómoda del centro histórico donde había pasado 45 años de mi vida. Hoy no tengo dónde dormir esta noche, y todo porque mis 3 hijos decidieron que yo no valía la pena el esfuerzo de cuidarme. Permítanme explicarles cómo una mujer que dedicó toda su vida a su familia terminó abandonada en las calles de Quito, como si fuera basura que ya no sirve. Todo comenzó con la muerte de mi esposo Eduardo hace 2 años. Eduardo había sido contador en una empresa de construcción durante toda su carrera, un hombre trabajador y responsable que manejaba todas las finanzas familiares. Yo nunca trabajé fuera de casa porque él insistía en que mi misión era cuidar a los niños y mantener el hogar. Mercedes, me decía siempre, una buena esposa no necesita trabajar fuera. Tu trabajo es aquí, con la familia. Durante 45 años seguí esa filosofía sin cuestionarla. Crié a Santiago, Alejandra y Patricio. Mantuve la casa impecable. Cociné 3 comidas al día, lavé, planché, y fui la esposa perfecta que la sociedad esperaba que fuera. Nunca tuve una cuenta bancaria propia, nunca firmé documentos de propiedad, nunca construí independencia económica porque confiaba completamente en que Eduardo y después mis hijos me protegerían siempre. ¡Qué ingenua fui! Cuando Eduardo murió de un infarto súbito, descubrí que legalmente yo no existía en términos financieros. La casa estaba únicamente a su nombre. No había testamento que me protegiera. Las pocas inversiones que teníamos estaban en cuentas que yo no podía manejar sola. De la noche a la mañana, me convertí en una mujer de 69 años, completamente dependiente de la buena voluntad de mis hijos. Al principio, mis hijos parecían comprensivos. Santiago, que es abogado y trabaja en un bufete prestigioso del centro histórico, me aseguró que se haría cargo de todos los trámites legales. Alejandra, que es médica especialista en cardiología, me prometió que nunca me faltaría nada. Patricio, ingeniero civil con su propia empresa de construcción, me dijo que la familia siempre cuidaría de mí. Pero gradualmente, las visitas se espaciaron. Las llamadas telefónicas se volvieron más cortas y menos frecuentes. Cuando yo necesitaba dinero para medicinas o reparaciones de la casa, tenía que pedirlo como una mendiga, justificando cada gasto y agradeciendo como si fuera una limosna. La verdadera pesadilla comenzó hace 8 meses cuando Santiago llegó a mi casa con documentos legales y una expresión que nunca había visto en él. Frialdad absoluta. Mamá, hemos tomado una decisión familiar, me anunció sentándose en la sala donde él había jugado de niño. Vamos a vender la casa. ¿Vender la casa? Pregunté sin entender. Pero esta es nuestra casa. Aquí ustedes crecieron, aquí está la memoria de su padre. Mamá, mantener esta casa es muy caro. Los impuestos, el mantenimiento, los servicios. No es rentable tener una propiedad tan grande para una sola persona. Pero yo vivo aquí, Santiago. ¿Dónde voy a ir? Eso lo estamos evaluando. Tal vez un asilo, tal vez un apartamento pequeño. Pero esta casa se vende. Durante los siguientes meses, mis hijos organizaron mi desalojo como si fuera un negocio. Alejandra vino a revisar qué muebles tenían valor y cuáles podían desecharse. Patricio trajo trabajadores para hacer reparaciones que aumentaran el valor de venta. Santiago manejó toda la parte legal sin consultarme nada. Cuando les rogué que reconsideraran, cuando les supliqué que encontraran otra solución, me respondieron con la frialdad de ejecutivos cerrando una empresa no rentable. Mamá, tienes que ser práctica, me dijo Alejandra. Nosotros tenemos nuestras propias familias, nuestros propios gastos. No podemos mantener una casa museo para complacerte. Es que ustedes no entienden lo que significa esta casa para mí, les expliqué llorando. Mamá, son solo paredes y techos, respondió Patricio. No puedes vivir en el pasado para siempre. El día que vinieron los compradores a ver la casa, yo estaba empacando mis pocas pertenencias en cajas de cartón. Escuché a Santiago explicarles las ventajas de la propiedad,
mientras yo desaparecía todo rastro de 45 años de vida familiar. La casa se vendió en 3 semanas. ¿Y dónde voy a vivir?, les pregunté el día que firmaron la venta. Ya encontraremos algo, mamá. Por mientras puedes quedarte con Alejandra unos días. Los unos días se convirtieron en 2 semanas incómodas en el apartamento de Alejandra, donde quedó claro que yo era una huésped no deseada que interrumpía la rutina familiar. Mamá, esto no puede ser permanente, me dijo Alejandra. Mi esposo está muy incómodo, los niños necesitan su espacio. Entonces, ¿qué propones? Estamos viendo asilos. Hay algunos muy buenos, con atención médica. No quiero ir a un asilo, Alejandra. Quiero vivir con mi familia. Mamá, eso ya no es posible. Tienes que entender tu nueva situación, mi nueva situación. Como si la vejez fuera un crimen que merecía castigo. Hace 6 meses, Santiago llegó al apartamento de Alejandra con formularios de un asilo público. Es lo único que podemos pagar, mamá. Lo siento, pero no hay más alternativas. Cuando vi las condiciones del lugar, hacinamiento, comida terrible, abandono total, tomé la decisión más difícil de mi vida. Preferí la calle a esa humillación. No voy a ir a ese lugar, les dije. Prefiero valérmelas por mí misma. Como quieras, mamá, respondió Santiago con un encogimiento de hombros. Pero no esperes que te mantengamos si no aceptas las opciones que te damos. Y así fue como mis 3 hijos exitosos, profesionistas respetados, me dejaron en la calle sin remordimiento. Esta noche dormiré en el banco de esta plaza, como he hecho durante los últimos 6 meses. Mañana buscaré algún trabajo de limpieza para ganar unos pocos dólares. Pasado mañana, seguiré luchando por sobrevivir en una ciudad que no tiene lugar para mujeres viejas sin recursos. Pero algo me dice que mi historia no ha terminado. Ayer, mientras limpiaba una casa abandonada donde a veces me refugio de la lluvia, encontré algo en el sótano que podría cambiarlo todo. Una caja vieja con documentos que mencionan el apellido Andrade. Mañana investigaré qué contiene esa caja, porque cuando ya no tienes nada que perder, hasta la esperanza más pequeña vale la pena perseguir. Cuando no tienes hogar, aprendes rápidamente que la supervivencia requiere creatividad desesperada. Durante estos 6 meses viviendo en la calle, he desarrollado una rutina que me permite ganar unos pocos dólares diarios y encontrar lugares seguros donde refugiarme de la lluvia y el frío nocturno de Quito. Una de mis estrategias de supervivencia es ofrecer servicios de limpieza en casas abandonadas del centro histórico. Hay propietarios que necesitan que alguien mantenga sus propiedades vacías en condiciones básicas mientras deciden qué hacer con ellas. Y una mujer mayor que trabaja por muy poco dinero es perfecta para esos trabajos que nadie más quiere hacer. Fue así como llegué a la casa de la calle García Moreno, una propiedad colonial de 2 plantas que había estado abandonada durante más de 10 años. Rosa Mendoza, la hija de los antiguos propietarios, me contrató para limpiarla completamente porque estaba considerando venderla. Doña Mercedes, me dijo Rosa, una mujer de unos 50 años que claramente sentía lástima por mi situación. La casa está muy descuidada. Hay años de polvo, humedad y probablemente ratones. Le puedo pagar $50 si la deja completamente limpia. $50 era más dinero del que había visto junto en meses. Acepté inmediatamente, aunque sabía que sería un trabajo de varios días. La casa era hermosa pero triste, como muchas propiedades del centro histórico que las familias abandonan cuando se mudan a sectores más modernos de la ciudad. Tenía esos techos altos y paredes gruesas de la arquitectura colonial, pero también la humedad y el deterioro que viene con años de abandono. Comencé por los cuartos principales, barriendo, trapeando, limpiando ventanas que no habían visto luz clara en una década. Era trabajo duro para una mujer de mi edad, pero tenía algo que no había tenido en meses: propósito y la esperanza de ganar dinero honestamente. El segundo día, Rosa me dijo algo que cambiaría todo. Doña Mercedes también necesita limpiar el sótano. Sé que está muy sucio, pero es importante. Mis padres guardaban muchas cosas allá abajo antes de morir. El sótano era exactamente lo que esperaba. Oscuro, húmedo, lleno de cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas polvorientas
y el olor característico de los espacios cerrados durante demasiado tiempo. Comencé moviendo las cajas más livianas para poder barrer y trapear el piso. La mayoría contenían ropa vieja, libros dañados por la humedad y objetos domésticos que la familia había decidido no llevarse cuando se mudaron. Fue mientras movía un baúl muy pesado que descubrí algo inesperado. Debajo del baúl, pegada al piso con cinta adhesiva muy vieja, había una caja de metal que alguien había escondido deliberadamente. La caja era del tamaño de una caja de zapatos, pero mucho más pesada. Tenía herrumbre en las esquinas, pero estaba bien sellada. No tenía cerradura, solo un gancho de metal que se abría fácilmente. Cuando la abrí, mi corazón se detuvo. Adentro había documentos muy antiguos, algunos en papel amarillento que se veía de principios del siglo pasado. Había también fotografías en sepia y lo que parecían ser escrituras de propiedad con sellos oficiales. Lo que más me llamó la atención fue un sobre grande que tenía escrito en letra elegante: documentos de propiedad de Esperanza Andrade, para ser entregados únicamente a sus herederos directos. Esperanza Andrade. Ese era el nombre de mi madre, quien había muerto cuando yo tenía 20 años. Con manos temblorosas abrí el sobre. Adentro había varios documentos que hicieron que el mundo girara a mi alrededor. El primero era una escritura de propiedad fechada en 1935, a nombre de Esperanza Andrade de Vázquez, describiendo un terreno en el centro histórico de Quito, con todos los edificios y construcciones que en él se encuentren. El segundo documento era un certificado de registro de propiedad del gobierno ecuatoriano, confirmando que Esperanza Andrade era propietaria legal de los lotes 47, 48, 49 y 50 de la manzana Seguites Entral de García Moreno. El tercer documento era una carta personal de mi madre, dirigida a mis futuros herederos. Si alguien está leyendo esto, significa que he muerto sin poder revelar la verdad sobre nuestras propiedades familiares. Durante la época de inestabilidad política de los años 30, decidí ocultar estos documentos para proteger nuestras tierras de posibles confiscaciones. Soy propietaria de 4 lotes consecutivos en el centro de Quito, donde actualmente se encuentran construidos varios edificios comerciales. Estos lotes fueron comprados legalmente con el dinero que heredé de mi padre, pero mantuve la propiedad en secreto para protegerla. Si algo me pasa, estos documentos prueban que mis hijos y nietos son los propietarios legítimos de estas tierras valiosas. Mi madre había sido propietaria de terrenos en el centro histórico de Quito, y nunca nos lo había dicho. Revisé las direcciones mencionadas en los documentos. Los lotes 47, 48, 49 y 50 de García Moreno correspondían exactamente a las direcciones donde ahora se encontraban un edificio de oficinas, una farmacia, un restaurante y el bufete de abogados donde trabajaba mi hijo Santiago. Mi hijo Santiago, que me había dejado sin hogar, trabajaba en un edificio construido sobre terrenos que legalmente me pertenecían. Había también un mapa dibujado a mano, mostrando los límites exactos de cada propiedad, y anotaciones sobre construcciones posteriores realizadas sin conocimiento ni consentimiento de la propietaria original. Según estos documentos, durante más de 80 años, diferentes personas habían estado construyendo y operando negocios en terrenos que pertenecían a mi familia, sin que nosotros lo supiéramos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en el banco de la Plaza Grande, rodeada de mis bolsas plásticas, leyendo y releyendo los documentos bajo la luz de los faroles públicos. Por primera vez en 6 meses, no me sentía como una mujer abandonada sin esperanza. Me sentía como alguien que acababa de descubrir que tenía derechos, que tenía valor, que no era la mendiga que mis hijos creían que era. Pero también sabía que necesitaba ayuda para entender completamente lo que había encontrado. Necesitaba un abogado que me explicara si estos documentos tenían validez legal después de tantos años. Y sabía exactamente a quién iba a pedirle ayuda. Al padre González de la iglesia de San Francisco, el único hombre en Quito que me había tratado con respeto desde que quedé sin hogar. Mañana iría a buscarlo para pedirle que me ayudara a encontrar un abogado honesto
que pudiera decirme si la mujer que dormía en bancos de parques era en realidad propietaria de algunos de los edificios más valiosos del centro histórico de Quito. Por primera vez en meses me fui a dormir con una sonrisa. Al día siguiente, con los documentos cuidadosamente guardados en una bolsa plástica dentro de mi mochila, caminé hasta la iglesia de San Francisco. El padre González era un hombre de unos 60 años, que había sido la única persona en Quito que me trataba con dignidad desde que quedé sin hogar. Cuando otros me veían como una mendiga molesta, él me veía como una feligresa que merecía respeto. Mercedes, hija, qué bueno verte. Me saludó cuando me vio entrar a la iglesia. ¿Cómo has estado? ¿Has encontrado algún trabajo? Padre, necesito su ayuda con algo muy importante. He encontrado unos documentos que podrían cambiar mi vida, pero necesito que un abogado los revise. Le expliqué toda la situación. La casa abandonada, la caja escondida, los documentos de mi madre. El padre González me escuchó con la paciencia que caracteriza a los verdaderos pastores. Mercedes, conozco a un abogado muy honesto que maneja casos de sucesiones y propiedades. Se llama licenciado Morales y estoy seguro de que te ayudará. Voy a llamarlo ahora mismo. Una hora después, estaba sentada en la oficina del licenciado Morales, un hombre de unos 55 años con una expresión seria pero amable. Cuando le mostré los documentos, su reacción fue inmediata. Señora Mercedes, estos documentos parecen auténticos. ¿Dónde los encontró exactamente? Le conté toda la historia de la caja escondida en el sótano. El licenciado examinó cada papel con cuidado, usando una lupa para revisar los sellos y las firmas. Necesito verificar la autenticidad de estos documentos en el registro de la propiedad, pero si son legítimos, usted podría tener derechos de propiedad muy importantes. Durante los siguientes 3 días, el licenciado Morales investigó a fondo la historia de los documentos. Sus hallazgos fueron extraordinarios. Señora Mercedes, me dijo cuando nos reunimos nuevamente, he confirmado que todos los documentos son completamente auténticos. Su madre, Esperanza Andrade, fue efectivamente propietaria de 4 lotes consecutivos en García Moreno, comprados legalmente en 1935. Me mostró documentos oficiales del registro de la propiedad que confirmaban la historia. Lo más importante es que nunca se registró oficialmente la transferencia de estas propiedades después de la muerte de su madre. Según la ley ecuatoriana, usted es la heredera directa de todos estos terrenos. Pero ¿cómo es posible que durante todos estos años nadie haya reclamado las propiedades? Porque aparentemente su madre nunca le dijo a nadie sobre estas propiedades, y los documentos estaban escondidos. Mientras tanto, otras personas construyeron edificios en los terrenos, creyendo que habían comprado legalmente los lotes. El licenciado me explicó que se trataba de un caso de construcción de buena fe sobre propiedad ajena. Las personas que habían construido los edificios no sabían que estaban construyendo en terrenos que pertenecían a otra familia. ¿Y qué significa eso para mí? Significa que usted tiene 2 opciones legales. Puede reclamar la propiedad completa de los terrenos y los edificios construidos en ellos, o puede negociar compensaciones económicas con los actuales ocupantes. El licenciado me mostró un mapa actualizado de la zona, marcando exactamente dónde estaban ubicadas mis propiedades. El lote 47 es donde está construido el edificio comercial García Moreno, que tiene una farmacia en la planta baja y oficinas en los pisos superiores. El lote 48 corresponde al edificio donde funciona el restaurante Colonial. El lote 49 es donde está el edificio profesional, que tiene varios consultorios médicos, y el lote 50 hizo una pausa dramática. El lote 50 es donde está ubicado el edificio jurídico Quito, donde funciona el bufete de abogados Santiago Andrade y Asociados, mi hijo Santiago. El abogado que me había dejado sin hogar trabajaba en un edificio construido sobre un terreno que me pertenecía legalmente. ¿Cuál es el valor aproximado de estas propiedades?, pregunté con voz temblorosa. Según las valuaciones actuales del municipio, estamos hablando de propiedades que valen aproximadamente $2 millones en total. $2 millones. La mujer que dormía en bancos de parques era legalmente millonaria.
Hay más, continuó el licenciado. He descubierto que los actuales ocupantes de los edificios han estado pagando arriendos a personas que no tenían derecho legal para cobrarlos. Usted podría reclamar también el pago retroactivo de esos arriendos. Me mostró documentos que mostraban cuánto pagaban mensualmente los inquilinos de cada edificio. Las cantidades eran enormes. Señora Mercedes, solo el bufete de su hijo Santiago paga $3,000 mensuales de arriendo. Durante los últimos 10 años, eso suma $360,000 que se pagaron a personas que no eran los propietarios legítimos. Esa tarde, caminé por García Moreno viendo mis propiedades con ojos completamente nuevos. Durante 6 meses había pasado por esa calle como una mendiga, pidiendo limosna a veces frente a los mismos edificios que me pertenecían legalmente. Me paré frente al edificio Jurídico Quito y leí el letrero. Santiago Andrade y Asociados, especialistas en Derecho de Familia y Sucesiones. La ironía era tan perfecta que casi me dio risa. Mi hijo, especialista en Derecho de Sucesiones, había estado trabajando durante años en un edificio que pertenecía a la herencia de su propia abuela. Pero lo más extraordinario fue cuando el licenciado Morales me explicó mis opciones legales. Usted puede presentar una demanda de reivindicación de propiedad y exigir que todos los inquilinos actuales desalojen los edificios, o puede ofrecerles la opción de comprar los terrenos a precio de mercado, o puede establecer un sistema de arriendo legítimo donde usted sea la propietaria oficial. ¿Y cuánto tiempo toma este proceso legal? Con toda la documentación que tenemos, y considerando que los títulos de propiedad son irrefutables, podríamos tener una resolución en menos de 6 meses. Esa noche, por primera vez en meses, no dormí en un banco del parque. El licenciado Morales me había dado dinero por adelantado de sus propios ahorros para que pagara una habitación en una pensión modesta mientras se resolvía mi caso. Mientras me preparaba para dormir en una cama real, con sábanas limpias y un techo seguro sobre mi cabeza, pensé en la increíble transformación que estaba viviendo. Hace una semana era una mujer abandonada que limpiaba casas ajenas por $50. Esta noche era la propietaria legal de algunos de los edificios más valiosos del centro histórico de Quito. Mañana tendría que decidir cómo manejar esta situación con mis hijos, especialmente con Santiago, que trabajaba en mi edificio sin saberlo. Pero una cosa estaba clara. La mujer a quien habían dejado sin techo acababa de descubrir que tenía más propiedades que todos sus hijos juntos. Y era hora de que aprendieran que la madre a quien habían abandonado era la persona más poderosa en sus vidas profesionales. Una semana después de mi primera reunión con el licenciado Morales, recibí una llamada que cambiaría completamente mi percepción de lo que había heredado. El licenciado había estado investigando más profundamente los documentos de mi madre, y sus hallazgos eran aún más extraordinarios de lo que habíamos imaginado inicialmente. Señora Mercedes, necesito verla urgentemente, me dijo por teléfono. He encontrado información adicional que va a sorprenderla mucho. Nos reunimos en su oficina esa misma tarde. El licenciado tenía sobre su escritorio no solo los documentos originales que yo había encontrado, sino también carpetas gruesas llenas de papeles oficiales, mapas y lo que parecían ser certificados gubernamentales. Señora Mercedes, después de investigar más profundamente en los archivos históricos del municipio y en los registros de propiedad colonial, he descubierto que su madre no solo era propietaria de 4 lotes en García Moreno. Sacó un mapa grande del centro histórico de Quito, con varias áreas marcadas en rojo. Su madre, Esperanza Andrade, había heredado de su propio padre una serie de propiedades que datan de la época colonial. Según los registros que he encontrado, su bisabuelo había sido un comerciante muy exitoso a principios del siglo XX. El licenciado me mostró documentos que trazaban la historia de mi familia durante generaciones que yo desconocía completamente. Aparentemente, su familia había sido propietaria de tierras desde 1890, pero cada generación mantuvo las propiedades en secreto debido a la inestabilidad política y social de diferentes épocas en Ecuador. Me mostró una lista que me dejó sin respiración. Los 4 lotes de García Moreno, que ya conocíamos,
3 lotes en la Avenida Venezuela, donde ahora funcionaban bancos y oficinas gubernamentales, 2 manzanas completas en el sector de la Ronda, incluyendo restaurantes turísticos muy populares, y en el terreno grande en la Plaza de la Independencia, donde se encontraba un hotel de lujo. Varios lotes dispersos en diferentes calles del centro histórico. En total, señora Mercedes, según mis cálculos, usted es propietaria legal de aproximadamente 40% de las propiedades comerciales más valiosas del centro histórico de Quito. 40% del centro histórico. La magnitud era tan grande que no podía procesarla. ¿Cuál sería el valor total de todas estas propiedades? El licenciado consultó sus notas y cálculos. Basándome en las valuaciones municipales actuales y el valor comercial de las construcciones, estamos hablando de un patrimonio de aproximadamente $12 millones. $12 millones. 6 meses atrás, era una mujer sin hogar que pedía monedas en la calle. Ahora era multimillonaria. Pero hay algo más que debe saber, continuó el licenciado. He rastreado todos los contratos de arriendo actuales de sus propiedades. Mensualmente, estas propiedades generan aproximadamente $80,000 en arriendos. $80,000 mensuales. En un año, casi $1 millón que había estado siendo pagado a personas que no tenían derecho legal para recibirlo. ¿Y quiénes han estado cobrando estos arriendos? Diferentes intermediarios y administradoras inmobiliarias que, a lo largo de los años, han manejado las propiedades sin conocer la verdadera propiedad. Algunos son casos de buena fe, otros podrían ser más problemáticos legalmente. El licenciado me mostró entonces algo que me hizo entender la dimensión real de lo que había descubierto. Señora Mercedes, sus propiedades incluyen los edificios donde funcionan algunas de las empresas más importantes de Quito, el banco donde probablemente sus hijos tienen sus cuentas, el hotel donde celebran eventos importantes, los restaurantes donde llevan a sus familias, las oficinas gubernamentales donde hacen trámites. Me mostró fotografías de cada propiedad. Eran lugares que yo conocía, donde había caminado durante toda mi vida, donde había ido como clienta o visitante, sin saber nunca que legalmente me pertenecían. Lo más increíble, añadió el licenciado, es que he confirmado que su hijo Santiago no solo trabaja en uno de sus edificios, sino que también tiene su apartamento personal en otro de sus inmuebles. Santiago vivía en un edificio que me pertenecía. Durante 2 años, desde que enviudé, había estado pagando arriendo por un apartamento que estaba construido en un terreno de su propia madre. ¿Cómo es posible que mi familia nunca supiera nada de esto? Según los documentos que encontré, su madre tomó la decisión consciente de mantener estas propiedades en secreto. Aparentemente, durante los años 30 y 40, había mucha inestabilidad política en Ecuador, y las familias adineradas frecuentemente escondían sus bienes para protegerlos de posibles confiscaciones o impuestos excesivos. El licenciado me mostró cartas personales de mi madre que había encontrado en los archivos municipales. Su madre escribió varias veces a las autoridades municipales pidiendo que mantuvieran confidencial la información sobre sus propiedades. Era una estrategia de protección patrimonial. Pero ¿por qué nunca me lo dijo antes de morir? Según una carta que escribió en 1960, su madre planeaba revelar toda la información cuando usted cumpliera 30 años, pero aparentemente nunca encontró el momento apropiado. Después, cuando se casó con Eduardo, su madre decidió que era mejor mantener el secreto para no crear problemas matrimoniales. Esa tarde, armada con mapas y fotografías de mis propiedades, caminé por el centro histórico de Quito viendo mi ciudad con ojos completamente nuevos. Cada edificio marcado en rojo en el mapa era mío. Cada negocio próspero, cada oficina importante, cada restaurante elegante, muchos de ellos funcionaban en terrenos que me pertenecían legalmente. Me paré frente al Hotel Plaza Grande, uno de los hoteles más lujosos de Quito. Según los documentos, estaba construido completamente en uno de mis terrenos. Caminé hasta la Ronda, el sector turístico más popular del centro histórico. 2 manzanas completas de restaurantes, bares y tiendas de artesanías funcionaban en propiedades que eran mías,
Pero la experiencia más surreal fue pararme frente al edificio residencial Colonia, donde vivía Santiago. Era un edificio moderno y elegante, con apartamentos que costaban miles de dólares mensuales de arriendo, y estaba construido en un terreno que había pertenecido a mi familia durante más de 100 años. Esa noche, en mi cuarto de pensión, calculé mentalmente lo que significaba mi descubrimiento. Era propietaria de más bienes inmuebles que cualquier persona que conociera. Generaba más ingresos pasivos en un mes que lo que la mayoría de familias ganan en un año. Tenía más poder económico que todos mis hijos profesionistas juntos. Y todo había estado ahí, esperándome, mientras yo vivía como mendiga en las calles de una ciudad donde era una de las personas más ricas. Mañana tendría que tomar una decisión muy importante. ¿Cómo usar este poder recién descubierto para confrontar a los hijos que me habían abandonado sin remordimiento? Pero una cosa estaba clara. La mujer a quien habían dejado sin techo acababa de descubrir que prácticamente era dueña del techo de medio Quito. Después de confirmar la magnitud de mi herencia, el licenciado Morales y yo decidimos hacer algo que cambiaría para siempre mi relación con mis hijos. Investigar exactamente dónde trabajaban y vivían cada uno de ellos para verificar si tenían alguna conexión con mis propiedades. Los resultados de esa investigación fueron más extraordinarios de lo que habríamos podido imaginar. Señora Mercedes, me dijo el licenciado durante nuestra reunión del viernes, he confirmado las direcciones laborales y residenciales de sus 3 hijos, y los hallazgos son casi increíbles. Sacó 3 carpetas, una para cada hijo, con fotografías, contratos de arriendo y mapas que mostraban las ubicaciones exactas. Empecemos por Santiago. Su hijo mayor no solo trabaja en el edificio jurídico Quito, que está en uno de sus terrenos, sino que también tiene su apartamento personal en el edificio residencial Colonia, que está construido en otro de sus lotes. Me mostró los contratos de arriendo. Santiago pagaba $3,000 mensuales por su oficina y $2,500 mensuales por su apartamento. En total, $5,500 mensuales que iban a parar a administradores que no eran los verdaderos propietarios. Alejandra, su hija médica, tiene su consultorio privado en el Centro Médico Plaza, que está ubicado en sus terrenos de la Avenida Venezuela. Los documentos mostraban que Alejandra pagaba $4,000 mensuales por un consultorio de cardiología en uno de los edificios médicos más exclusivos de Quito. Y Patricio, su hijo ingeniero, tiene su empresa Construcciones Andrade en el edificio comercial García Moreno, exactamente en el lote 47 que aparece en los documentos originales de su madre. Patricio pagaba $3,500 mensuales por sus oficinas empresariales. En total, señora Mercedes, sus 3 hijos pagan conjuntamente $13,000 mensuales en arriendos por espacios que están construidos en terrenos que usted posee legalmente. $13,000 mensuales. Mis hijos, que me habían dejado sin hogar por considerar que mantenerme era muy caro, estaban pagando anualmente $156,000 por trabajar y vivir en propiedades que eran mías. Pero hay más, continuó el licenciado. He investigado también dónde frecuentan para sus actividades sociales y familiares. Me mostró fotografías de lugares que reconocí inmediatamente. El restaurante colonial donde Santiago lleva a sus clientes importantes está en su lote 48. El Hotel Plaza Grande, donde Alejandra celebró su aniversario de bodas el año pasado, está construido en su terreno de la Plaza de la Independencia. Y el Café de la Ronda, donde Patricio se reúne con sus socios de negocios, está en una de sus manzanas. Durante años, mis hijos habían estado viviendo, trabajando y socializing en espacios que me pertenecían legalmente, mientras me trataban como una carga económica que no podían mantener. Señora Mercedes, hay algo más que debe saber sobre la situación de Santiago específicamente. El licenciado sacó documentos adicionales que me hicieron entender la ironía completa de mi situación. Su hijo Santiago se especializa en derecho de sucesiones y herencias. Durante los últimos 10 años, ha manejado casos de familias que reclamaban propiedades heredadas.
Santiago era experto en exactamente el tipo de caso legal que yo estaba viviendo. De hecho, he encontrado que Santiago ganó un caso muy similar al suyo hace 3 años, ayudando a una familia a reclamar propiedades que habían sido ocupadas ilegalmente durante décadas. El abogado especialista en herencias había estado trabajando durante años en casos idénticos al de su propia madre, sin saber que él mismo estaba ocupando ilegalmente una propiedad heredada. ¿Cuándo debería confrontarlos con esta información?, pregunté. Eso depende de usted, señora Mercedes. Legalmente usted tiene derecho a exigir el desalojo inmediato de todas sus propiedades o a renegociar todos los contratos de arriendo con los términos correctos. Esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en 6 meses: visitar personalmente a cada uno de mis hijos en sus lugares de trabajo. Primero, fui al consultorio de Alejandra, en el Centro Médico Plaza. Me paré frente al edificio, mirando hacia arriba, sabiendo que cada piso, cada consultorio, cada metro cuadrado estaba construido en mi terreno. Entré como una paciente más y pedí una cita de emergencia con la doctora Alejandra Andrade. ¿Para qué especialidad?, me preguntó la recepcionista. Cardiología, es urgente. Cuando Alejandra me vio en la sala de espera, su expresión fue de shock y vergüenza. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Estás enferma? No estoy enferma, Alejandra. Vine a conocer tu consultorio. Se ve muy elegante. La llevé a un rincón donde pudiéramos hablar en privado. Hija, ¿sabes cuánto pagas de arriendo por este consultorio? $4,000 mensuales. ¿Por qué? ¿Y nunca te has preguntado quién es el verdadero dueño de este edificio? Supongo que alguna empresa inmobiliaria, mamá. ¿Por qué estas preguntas extrañas? Le sonreí con una calma que ella no había visto nunca en mí, porque el verdadero dueño de este edificio soy yo, Alejandra. Este consultorio donde trabajas está construido en un terreno que me pertenece legalmente. Su rostro se puso completamente blanco. Después visité la empresa de Patricio. Entré como una cliente interesada en servicios de construcción. ¿En qué podemos ayudarla?, me preguntó la secretaria. Quiero hablar con el ingeniero Patricio Andrade sobre un proyecto de construcción muy importante. Cuando Patricio me vio en su oficina elegante, su reacción fue similar a la de Alejandra. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? Vine a ver dónde trabajas, hijo. Tienes una oficina muy linda. Le hice las mismas preguntas sobre el arriendo y la propiedad del edificio. Finalmente, fui al bufete de Santiago. Pedí una consulta legal sobre temas de sucesiones y herencias. Cuando Santiago me vio entrar a su oficina legal, su expresión fue de confusión total. Mamá, ¿necesitas ayuda legal? ¿Alguien te está molestando en la calle? Necesito ayuda con un caso de herencias, Santiago. Se trata de una mujer que descubrió que es propietaria de varias propiedades en el centro histórico, incluyendo el edificio donde está ubicado el bufete de abogados de su hijo. Santiago me miró como si estuviera hablando en otro idioma. Mamá, ¿de qué estás hablando? Saqué todos los documentos legales de mi bolsa y los puse sobre su escritorio elegante. Estoy hablando de que soy la propietaria legal de este edificio, Santiago. Y mañana vamos a tener una reunión familiar, donde tú y tus hermanos van a aprender que la madre a quien abandonaron en la calle es la dueña de todos los lugares donde ustedes trabajan y viven. Esa noche, por primera vez en 6 meses, dormí con una sonrisa completa. Mañana sería el día en que mis hijos aprenderían la lección más importante de sus vidas. El lunes por la mañana, exactamente una semana después de descubrir que era propietaria de medio centro histórico de Quito, el licenciado Morales me citó en su oficina para completar todos los trámites legales que me convertirían oficialmente en una mujer multimillonaria. Señora Mercedes, me dijo con una sonrisa que no había visto antes, hoy es el día en que su vida cambia para siempre de manera oficial y definitiva. Sobre su escritorio había documentos que parecían más importantes que cualquier papel que había visto en mi vida. Certificados oficiales con sellos gubernamentales, títulos de propiedad actualizados y contratos que establecían mi autoridad legal sobre todas mis propiedades. He completado todos los trámites en el registro de la propiedad, en el municipio de Quito y en las entidades bancarias correspondientes. A partir de este momento,
Usted es oficialmente reconocida como la propietaria legítima de todas las propiedades que hemos identificado. Me mostró un documento oficial que me hizo llorar de emoción. Certificado de propiedad, Mercedes Andrade de Vázquez, propietaria legal de los lotes 47, 48, 49, 50 de García Moreno, lotes 15, 16, 17 de Avenida Venezuela, manzanas completas 23 y 24 de La Ronda y terreno principal de Plaza de la Independencia. ¿Y esto significa qué exactamente? Significa que desde este momento todos los contratos de arriendo vigentes en sus propiedades deben ser renegociados con usted como la propietaria legal. Cualquier pago que no se le haga directamente a usted constituye un pago indebido. El licenciado sacó entonces una carpeta que cambiaría mi vida inmediatamente. Señora Mercedes, he establecido una cuenta bancaria a su nombre en el Banco del Pichincha. He depositado ahí los primeros pagos que hemos recaudado de inquilinos que han aceptado inmediatamente reconocer su propiedad y regularizar su situación. Me entregó una tarjeta bancaria y un estado de cuenta que me dejó sin respiración. Saldo actual, $247.500. $247.500. Una semana atrás, no tenía ni 50 centavos para comprar un pan. Ahora tenía más dinero en el banco que el que había visto junto en toda mi vida. ¿De dónde salió tanto dinero tan rápidamente? De los inquilinos que decidieron regularizar inmediatamente su situación legal. El Hotel Plaza Grande pagó 6 meses de arriendo por adelantado. Los restaurantes de La Ronda pagaron 3 meses. Varias oficinas gubernamentales pagaron lo que debían del año anterior. Pero lo más extraordinario estaba por venir. Señora Mercedes, también he calculado sus ingresos mensuales garantizados a partir de ahora. Me mostró una hoja con números que parecían fantásticos. Entre todos sus arriendos comerciales, residenciales y gubernamentales, usted va a recibir aproximadamente $85.000 mensuales. $85.000 mensuales. Más dinero en un mes que el que la mayoría de familias ecuatorianas ganan en 10 años. Eso significa que anualmente sus ingresos serán de aproximadamente $1.020.000, sin contar aumentos por inflación o renegociaciones de contratos. $1.000.000 anuales en ingresos pasivos. La mujer que pedía monedas en la calle acababa de convertirse en una de las personas más ricas del Ecuador. Pero hay algo más que debe entender sobre su nueva situación, continuó el licenciado. Como propietaria de tantas propiedades comerciales importantes, usted ahora tiene influencia económica significativa en Quito. Me explicó que muchos de los negocios más importantes de la ciudad dependían de poder mantener sus ubicaciones en mis propiedades. El Hotel Plaza Grande es uno de los hoteles más prestigiosos de Ecuador. Los restaurantes de La Ronda son parte del patrimonio turístico de la ciudad. Las oficinas gubernamentales en sus edificios manejan trámites importantes para miles de ciudadanos. ¿Qué significa eso prácticamente? Significa que usted tiene poder de decisión sobre el funcionamiento de una parte importante de la economía quiteña. Si usted decidiera no renovar contratos o cambiar las condiciones de arriendo, podría afectar significativamente la vida comercial de la ciudad. Esa tarde, el licenciado me llevó a hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Compra sin límite de presupuesto. Señora Mercedes, necesita ropa apropiada para su nueva posición social. No puede seguir vistiendo como una mujer sin recursos cuando es una de las propietarias más importantes de Quito. Fuimos al centro comercial más exclusivo de la ciudad. Por primera vez en mi vida, entré a tiendas elegantes no como una curiosa que solo miraba, sino como una clienta con poder adquisitivo real. ¿En qué puedo ayudarla?, me preguntó una vendedora en una boutique cara. Necesito un guardarropa completo para una mujer de negocios. Respondí con una confianza que me sorprendió a mí misma. Compré vestidos elegantes, zapatos de cuero italiano, carteras de marca y hasta joyas que complementaran mi nueva imagen. Gasté en 2 horas más dinero del que había manejado en toda mi vida anterior, pero era solo una fracción mínima de lo que ahora tenía en el banco. Esa noche, me mudé de la pensión modesta a una suite en el Hotel Plaza Grande, mi propio hotel.
Bienvenida, señora Andrade, me dijo el gerente cuando llegué. Es un honor tenerla como huésped en mi propio hotel. La ironía era deliciosa. Desde la ventana de mi suite podía ver las luces de todo el centro histórico. Muchas de esas luces brillaban en edificios que me pertenecían. Muchos de esos negocios prósperos funcionaban en mis terrenos. Llamé al servicio a la habitación y pedí la cena más cara del menú, no porque tuviera hambre, sino porque podía hacerlo. Cuando llegó la cena, preparada por chefs profesionales y servida en porcelana fina, pensé en todos los días que había comido sobras encontradas en la basura. Pero lo más satisfactorio de todo fue saber que mañana tendría la reunión familiar donde mis hijos aprenderían que la madre, a quien habían abandonado, era ahora la mujer más poderosa en sus vidas profesionales. Por primera vez en años, me fui a dormir sintiendo que tenía control completo sobre mi destino. Y mañana comenzaría a usar ese control para enseñar a mis hijos el significado real del respeto familiar. El martes por la mañana organicé la reunión que cambiaría para siempre la dinámica de mi familia. Cité a Santiago, Alejandra y Patricio en el salón principal del Hotel Plaza Grande, mi hotel, a las 10 de la mañana, diciéndoles únicamente que tenía información muy importante que compartir con ellos. Llegué 1 hora temprano, vestida con uno de mis nuevos vestidos elegantes, zapatos de cuero italiano y la confianza que viene de saber que eres la persona más poderosa en la habitación. Mis 3 hijos llegaron puntualmente, pero con expresiones de confusión y preocupación. Hacía 6 meses que no me veían, y claramente no esperaban encontrarme así, bien vestida, serena, y citándolos en uno de los hoteles más caros de Quito. «Mamá», dijo Santiago cautelosamente, «¿estás bien? Te ves diferente». «¿Cómo conseguiste dinero para hospedarte aquí?», preguntó Alejandra mirando alrededor del elegante salón. «¿Y esa ropa? ¿Alguien te está ayudando?», añadió Patricio con suspicacia. Me senté en la cabecera de la mesa, con el licenciado Morales a mi lado, y las carpetas con todos los documentos legales frente a mí. «Siéntense, por favor. Lo que les voy a contar hoy va a cambiar todo lo que creen saber sobre su madre y sobre sus propias vidas». Los 3 se sentaron con la misma expresión nerviosa que habían tenido cuando eran niños y sabían que habían hecho algo malo. Hace una semana, mientras limpiaba una casa abandonada para ganar $50, encontré algo que ustedes nunca creyeron que existía. Documentos que prueban que soy una mujer muy, muy rica. Santiago se inclinó hacia adelante. «Mamá, por favor no me digas que te estafaron con algún esquema de dinero fácil». «No me estafaron, Santiago. De hecho, descubrí que durante toda mi vida he sido propietaria de una fortuna que no sabía que existía». Saqué los documentos originales de propiedad y los puse sobre la mesa. Estos son los títulos de propiedad que mi madre, su abuela Esperanza, escondió durante décadas. Demuestran que soy la heredera directa de aproximadamente 40% de las propiedades comerciales más valiosas del centro histórico de Quito. Alejandra tomó uno de los documentos. «Mamá, estos papeles se ven muy viejos. ¿Estás segura de que son legítimos?» «Completamente legítimos», respondió el licenciado Morales. «He verificado cada documento con todas las autoridades correspondientes. Su madre es oficialmente propietaria de propiedades valuadas en $12 millones. El silencio que siguió fue absoluto. Mis 3 hijos me miraron como si acabara de decirles que venía de otro planeta. $12 millones, repitió Patricio lentamente. «Pero hay algo más específico que necesitan saber», continué. «No solo soy rica en términos generales. Resulta que cada uno de ustedes trabaja y vive en edificios que me pertenecen legalmente. Saqué las carpetas individuales que el licenciado había preparado para cada hijo. Santiago, tu bufete Santiago Andrade y Asociados está ubicado en el edificio jurídico Quito, que está construido en mi lote 50 de García Moreno. Tu apartamento está en el edificio residencial Colonia, construido en otro de mis terrenos». Santiago palideció completamente. «Alejandra, tu consultorio de cardiología está en el Centro Médico Plaza, edificio que está en mis lotes de la Avenida Venezuela». Alejandra se llevó las manos a la cara.
Y Patricio, tu empresa Construcciones Andrade funciona en el edificio comercial García Moreno, exactamente en el lote 47 que aparece en los documentos originales de mi madre. Patricio se quedó con la boca abierta. En total, continuó el licenciado, sus 3 hijos pagan conjuntamente $13,000 mensuales por espacios que pertenecen legalmente a su madre. Esto no puede ser real, susurró Santiago. Es completamente real, respondí con calma. Tan real como el hecho de que me dejaron vivir en la calle durante 6 meses mientras ustedes pagaban arriendos por trabajar en mis propiedades. Alejandra comenzó a llorar. Mamá, nosotros no sabíamos. No sabían porque nunca les importó averiguar. Estaban tan ocupados desasidándose de la madre problemática que nunca consideraron que podría haber razones históricas por las cuales nuestra familia había vivido cómodamente durante generaciones. Santiago, tratando de recuperar su compostura profesional, preguntó: ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Nos vas a desalojar? Esa decisión depende completamente de ustedes, respondí. Durante 6 meses me trataron como basura. Me dejaron sin hogar, me abandonaron en la calle y me hicieron sentir como una mendiga inútil. Patricio intentó interrumpir. Mamá, nosotros... Silencio, dije con una autoridad que nunca había usado con ellos. Ahora van a escuchar. Tienen 2 opciones. Pueden seguir siendo los inquilinos de sus espacios, pagando arriendos justos y tratándome con el respeto que merezco como su madre y como su propietaria, o pueden buscar otros lugares donde trabajar y vivir. ¿Cuánto sería el arriendo justo?, preguntó Santiago con voz pequeña. Considerando los precios de mercado y el hecho de que ustedes han estado pagando durante años sin que yo recibiera nada, creo que un aumento del 30% sobre lo que pagan actualmente es razonable. Los números los devastaron. Santiago tendría que pagar $7,150 mensuales. Alejandra, $5,200. Patricio, $4,550. Pero mamá, suplicó Alejandra, esos montos van a afectar seriamente nuestros presupuestos familiares, como me afectó seriamente dormir en bancos de parques porque consideraron que mantenerme era muy caro. Santiago se levantó de la mesa. Mamá, entendemos que estás molesta. No estoy molesta, Santiago. Estoy empoderada. Por primera vez en mi vida, tengo control sobre mi situación. Y ustedes van a aprender a vivir con las consecuencias de haberme abandonado. Ana lloró más fuerte. ¿Nos perdonarás algún día? El perdón se gana con acciones, no con lágrimas, respondí. Si quieren mi perdón, pueden empezar tratándome como la madre que soy y como la propietaria que legalmente soy. Patricio preguntó lo que todos estaban pensando. ¿Y si no podemos pagar los nuevos arriendos? Entonces tendrán que mudarse, como me hicieron hacer a mí cuando decidieron que mantenerme era muy caro. Esa tarde, mis 3 hijos salieron del hotel completamente transformados. Ya no eran los profesionistas exitosos que habían decidido el destino de su madre. Ahora eran inquilinos que dependían de la buena voluntad de la mujer a quien habían humillado. Esa noche cené sola en el restaurante más elegante del hotel, servida por camareros que me trataban como la dueña que era. Por primera vez en mi vida, tenía el poder de decidir las condiciones bajo las cuales mis hijos podían ser parte de mi vida. Y estaba usando ese poder para enseñarles que el respeto no es opcional, es obligatorio. 6 meses después de aquella confrontación en el Hotel Plaza Grande, mi vida se ha transformado de maneras que nunca habría podido imaginar. Mientras escribo esta historia desde mi oficina, en el piso más alto del edificio jurídico Quito, el mismo edificio donde trabajaba Santiago, puedo ver toda la ciudad de Quito extenderse ante mí, y muchos de los edificios que veo me pertenecen. La transformación no fue solo económica, fue una revolución completa en cómo me veo a mí misma y en cómo el mundo me ve. Mis hijos aceptaron las nuevas condiciones de arriendo, pero más importante aún, aceptaron la nueva dinámica familiar donde yo tengo autoridad y ellos tienen responsabilidades hacia mí. Santiago fue el primero en adaptarse. Su experiencia legal le hizo entender rápidamente que no tenía opciones. O aceptaba las nuevas condiciones
o perdía el prestigioso edificio donde había construido su reputación profesional durante años. «Mamá», me dijo un mes después de nuestra reunión, «quiero pedirte perdón no solo por haberte abandonado, sino por haber subestimado completamente quién eres. Ahora Santiago me visita todas las semanas, no por obligación, sino porque genuinamente disfruta contarme sobre sus casos legales y pedirme consejo sobre decisiones importantes de su bufete». Alejandra cambió de una manera aún más profunda. La médica, que había estado demasiado ocupada para preocuparse por su madre, ahora coordina conmigo sus horarios para almorzar juntas 2 veces por semana. «Mamá, durante estos meses he aprendido algo que nunca me enseñaron en la Facultad de Medicina», me dijo hace poco. «He aprendido que la sabiduría no viene de los títulos universitarios, sino de la experiencia de vida». Patricio, inicialmente el más resistente al cambio, terminó siendo quien más se benefició de nuestra nueva relación. Su empresa de construcción ahora maneja todas las remodelaciones y mantenimientos de mis propiedades, lo que le ha dado más trabajo y ingresos de los que había tenido jamás. «Mamá, trabajar para ti me ha enseñado más sobre negocios que todos mis años de universidad», me confesó hace una semana. «Entiendo ahora por qué fuiste capaz de sobrevivir en la calle. Tienes una fortaleza que nosotros nunca supimos reconocer, pero los cambios más significativos han sido en mi propia vida. Con acceso completo a mi fortuna, he podido hacer cosas que van más allá de simplemente vivir cómodamente. Establecí la Fundación Esperanza Andrade, nombrada en honor a mi madre, que se dedica a ayudar a mujeres mayores que han sido abandonadas por sus familias. La fundación proporciona alojamiento temporal, asistencia legal y programas de reinserción social para mujeres en situaciones similares a la que yo viví. Muchas mujeres de mi edad están viviendo en la calle porque sus familias las consideran cargas económicas, le expliqué al equipo de trabajadores sociales cuando abrimos la fundación. Yo tuve la suerte extraordinaria de descubrir que era rica, pero ellas merecen dignidad y apoyo independientemente de su situación económica. La fundación ya ha ayudado a más de 200 mujeres mayores a encontrar hogares dignos y a reconciliarse con sus familias. Hemos establecido 3 refugios en Quito y estamos expandiendo a otras ciudades ecuatorianas. Mi transformación personal también incluyó algo que nunca había tenido: independencia completa. Contraté a un equipo de administradores profesionales que manejan mis propiedades, a un contador personal que supervisa mis finanzas y a un abogado especializado que protege mis intereses. «Señora Mercedes», me dice frecuentemente mi administrador, «usted es una de las propietarias inmobiliarias más importantes del Ecuador. Sus decisiones afectan la vida económica de miles de personas. He usado esa influencia no para acumular más riqueza, sino para mejorar las condiciones de vida en el centro histórico. He renovado completamente varios de mis edificios, creando espacios más modernos y cómodos para los inquilinos. He establecido programas de mantenimiento que mantienen las propiedades en excelentes condiciones. He creado empleos para cientos de personas que trabajan en el mantenimiento y administración de mis inmuebles. Pero lo más satisfactorio ha sido la transformación en mi relación con mis nietos. Los hijos de Santiago, Alejandra y Patricio ahora me ven no como la abuela problemática que había que tolerar, sino como la matriarca exitosa de la familia. «Abuela Mercedes», me dijo hace poco el hijo adolescente de Santiago, «quiero estudiar administración de empresas para poder ayudarte a manejar todas tus propiedades cuando sea mayor». Los nietos, que antes apenas me conocían, ahora pasan fines de semana conmigo, me ayudan con proyectos de la fundación y han aprendido lecciones valiosas sobre respeto, perseverancia y la importancia de nunca subestimar a las personas por su edad o apariencia. Vivo ahora en una suite permanente en el Hotel Plaza Grande, no por ostentación, sino porque disfruto la comodidad y el servicio después de años de privaciones. Cada mañana desayuno en el restaurante con vista pues a la Plaza de la Independencia, leyendo reportes sobre mis propiedades y planificando actividades de la fundación. Mi rutina actual es el contraste perfecto con aquellos días desesperados durmiendo en bancos de parques.
Ahora me levanto en sábanas de seda, desayuno comida gourmet, trabajo en proyectos que mejoran vidas y me duermo sabiendo que tengo control completo sobre mi destino. Queridos amigos que han seguido mi historia hasta el final, quiero que sepan que nunca es demasiado tarde para descubrir nuestro verdadero valor, para reclamar nuestra dignidad o para cambiar completamente las circunstancias de nuestras vidas. Si esta historia los ha conmovido, si conocen a alguna mujer mayor que ha sido abandonada por su familia, o si ustedes mismos han pasado por momentos de desesperanza total, les pido que dejen un comentario contándome qué parte de mi historia más los impactó. Tal vez ustedes también tengan tesoros ocultos esperando ser descubiertos. Tal vez haya documentos familiares que podrían cambiar sus vidas. Tal vez solo necesiten recordar que merecen respeto y dignidad sin importar su edad o situación actual. Suscríbanse a este canal si quieren seguir escuchando historias sobre transformación, justicia y sobre cómo la perseverancia puede llevarnos de la desesperación más absoluta al triunfo más completo. Recuerden, a veces los tesoros más valiosos están escondidos en los lugares más inesperados, y a veces las personas más poderosas son aquellas que han aprendido a sobrevivir cuando todo parecía perdido. Esta es Mercedes Andrade, de 71 años, despidiéndome desde mi oficina en el centro de la ciudad, que ahora, en gran parte, me pertenece. Porque al final, el verdadero tesoro no era solo el dinero que heredé, sino descubrir que tenía la fortaleza para transformar la humillación más profunda en el triunfo más satisfactorio, y que nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar nuestro lugar en el mundo.